Listo. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo sobre las 5 S en la industria alimentaria, ¿verdad? La importancia de las 5 S. Ahora vamos a ver las buenas prácticas de manufactura y la importancia, ¿verdad?, para toda nuestra industria. ¿Cuál es la importancia de el origen de las buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria? Bueno, para cuidar de la salud de las personas hay que ver la importancia de la inocuidad, que la inocuidad de los alimentos nos disminuye la incidencia de enfermedades. Un alimento inocuo le garantiza a las personas que no la va a enfermar de ninguna forma. Eso es una garantía. Va a generar confianza en los consumidores, va a reducir costos y va a permitir desarrollar nuevos procesos y tecnologías. Es un aspecto prioritario en la salud pública. La inocuidad es fundamental para la salud pública. Al cumplir con normas sencillas en el procesamiento de los alimentos, vamos a poder disminuir la incidencia de enfermedades alimentarias, generar confianza en los consumidores, se pueden reducir costos y también permite el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías para obtener mayor calidad de los alimentos. La inocuidad alimentaria debe ser una cuestión de prioridad para cualquier persona que trabaje o consuma en la industria de alimentos, ¿verdad? Vamos a ver el concepto de las zetas, que las zetas son las enfermedades transmitidas por alimentos. Dice que el consumo de alimentos no inocuos puede producirnos enfermedades, y estas enfermedades son las zetas. Y ello se debe primordialmente al consumo de alimentos contaminados. Estas enfermedades pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas. Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden variar desde síntomas leves hasta afecciones graves e incluso la muerte. Si logramos incorporar buenas prácticas de inocuidad de los alimentos en nuestras vidas diarias, vamos a poder evitar estas enfermedades y promover la productividad de las personas. La contaminación de estos alimentos puede tener graves consecuencias para la salud. Cada año, una de cada 10 personas en el mundo se enferma por ingerir alimentos contaminados y de hecho más de 200 enfermedades distintas están causadas por consumir alimentos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se está cortando mucho. Vamos a ver si dejo compartir. Toquecito, a ver. Vamos a ver si por ahí se está pegando menos. Ok, ahí están viendo bien, ¿verdad? La presentación. Ok. Bueno, les decía que hay más de 200 enfermedades que pueden estar causadas por los alimentos o a bacterias asociadas o virus asociados, ¿verdad? Y aquí hay que tener muy en cuenta que muchas veces los niños menores de 5 años son particularmente vulnerables a las enfermedades producidas por los alimentos, ¿verdad? Entonces también esa es parte de toda nuestra responsabilidad. Me están escuchando muy bajo, ¿es? ¿Qué micrófonos están usando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Otros sí escuchan bien. Yo sí, profe, perfectamente. Ok, vamos a continuar entonces. Es solo al compañero que se le está escuchando cortado.
Profe, buenas noches. A mí también se me escuchaba cortado, pero ya no, ya mejoró. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, como les decía, la inocuidad, ¿verdad? Es la garantía de que los alimentos no van a causarle ningún daño al consumidor cuando se preparen o se consuman, de acuerdo al uso que se destinan, ¿verdad? ¿Por qué es importante definir el uso? Porque si yo tengo un huevo, eh, por ejemplo, el huevo hay que cocinarlo antes de consumirlo. Yo le garantizo a mi consumidor que si el huevo lo cocina, no le va a producir ninguna enfermedad. Pero, por ejemplo, si es de alguna gallina de pastoreo o algo así y quieren consumir el huevo crudo, puede tener algún tipo de bacteria, ¿verdad? Que no es recomendable en este caso, porque depende del uso del producto. En ese caso venden ya claras y yemas de huevos que ya vienen pasteurizadas, entonces ahí ya se reduce este riesgo y se pueden ser consumidas crudas, digamos. La inocuidad alimentaria se refiere a las medidas y a las condiciones necesarias para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano. Esto va a significar que deben estar libres de agentes patógenos como bacterias y como virus y otras sustancias peligrosas que pueden causar enfermedades. La inocuidad de los alimentos es la base para garantizar que un alimento satisface todas nuestras necesidades nutricionales y promueve una vida activa y saludable para adultos y niños. La inocuidad de los alimentos es de suma importancia para todos los consumidores. Y aquí relacionado vamos a ver otro tema, que es el concepto de seguridad alimentaria. Eh, la seguridad alimentaria es el estado en el cual las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso a los alimentos que necesitan, calidad y cantidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar que ayude a su desarrollo. Bueno, hay diferentes términos que se pueden confundir, ¿verdad? Como la inocuidad, la seguridad y la calidad. Es importante distinguir entre ellos, ya que cada uno tiene un significado y un enfoque particular. La inocuidad se refiere a la garantía del no daño al consumidor y la seguridad alimentaria es el acceso a alimentos seguros y nutritivos. Y la calidad está relacionada a las características sensoriales de un alimento. Para garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos de los que hemos estado hablando, ¿verdad? No actuamos solos, sino que a nivel mundial existen diferentes organizaciones clave que van a establecer guías y normativas que pueden ayudar a, a garantizar la inocuidad de los alimentos. Algunas de estas organizaciones son como el Codex Alimentarios, la Organización Mundial de la Salud, la OMS o el WHO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el programa FAO y el programa la FDA de Estados Unidos. La gestión de la inocuidad es la gestión de calidad e inocuidad, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por la empresa para obtener beneficios mediante la utilización de la calidad e inocuidad como una herramienta estratégica. Esto significa que no solo cumplimos las normas por obligación, sino que los hacemos para obtener un beneficio claro, sino que es generar confianza en los clientes, ser más eficientes, mejorar nuestra reputación. La gestión de la inocuidad es la forma en que una empresa se organiza para garantizar que los alimentos sean seguros de una manera constante, sean seguros siempre. Y ahora sí, tenemos a las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura constituyen las políticas, procedimientos y métodos que se establecen como una guía para ayudar a los fabricantes de alimentos a implementar un sistema de inocuidad. Son como las reglas del juego, nos dicen exactamente cómo debemos trabajar para prevenir la contaminación y asegurar la calidad. El objetivo final de las buenas prácticas de manufactura es ayudarnos a implementar un sistema de inocuidad que funcione siempre. Vamos a ver de dónde vienen las buenas prácticas de manufactura. Aquí en la presentación las vamos a ver, pero esto se puede obtener de un documento. Este documento aquí es el Reglamento Técnico Centroamericano para la industria de alimentos y bebidas procesados, las buenas prácticas de manufactura y los principios generales.
Para contar con un permiso de salud hay que obtener una nota de más de 81 en una evaluación de, de las buenas prácticas de manufactura para toda industria alimentaria, ¿verdad? De alimentos y bebidas. Vean que es bastante detallado todo. Ahorita vamos a ir a ver cada punto de estos, ¿verdad? Con mayor detenimiento, pero que es para que vean que de dónde es que viene. Y también la tabla que se puede utilizar para tomar los puntos. Ves los diferentes puntos, por ejemplo, en ventanas y puertas que sean fáciles de limpiar. Las ventanas deben ser fáciles de limpiar y si cumple con los requisitos tiene un punto. No cumple con los requisitos, medio punto. Y si no cumple, 0 puntos. Entonces de aquí es de donde vienen todas las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? A partir de un reglamento técnico y que para obtener un permiso de salud hay que contar y cumplir estos requisitos, tener un puntaje superior a 80. Vamos a ver que el reglamento de buenas prácticas de manufactura tiene diferentes puntos. El punto cero es la aplicación el ámbito de aplicación, la utilización del manual y las definiciones. El punto número uno es de equipo, el punto número dos es de equipo y utensilios, el 3 es de la higiene del personal, el 4 es del control de procesos y en la producción, el 5 es del almacenamiento y distribución y el 6 es más de estipulaciones generales. Bueno, tenemos el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es a todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos, los equipos y los utensilios y el personal manipulador de alimentos. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenaje, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. Este es el ámbito de aplicación. A todo lo que abarque este ámbito, ¿verdad? Cualquier empresa de alimentos y bebidas tiene que regirse bajo el esquema de buenas prácticas de manufactura. Tiene que cumplir con estos requisitos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bueno, aquí algunas definiciones. Es que cuando dice adecuado, se entiende que es suficiente para alcanzar el fin que se persigue. Si dice alimento, es toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se destina al consumo humano. Croquis es esquema con distribución de los ambientes del establecimiento elaborado por el interesado sin que necesariamente intervenga un profesional colegiado. Tenemos que superficie de contacto con alimentos es todo aquello que entra en contacto con alimento durante el proceso y manejo normal del producto, incluyendo utensilios, equipo, manos del personal y los envases. Y el lote es una cantidad determinada de producto envasado cuyo contenido de características similares o ha sido fabricado bajo condiciones de producción presumiblemente uniformes y que se identifican por tener un mismo código o clave de producción. Tenemos que la planta es el edificio, las instalaciones físicas, sus alrededores que se encuentran bajo el control de una misma administración. Todo eso es la planta. La limpieza es la eliminación de la tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. Eso es limpieza. La desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en las superficies de los edificios, instalaciones, maquinarias, utensilios, equipos, mediante 37 tratamientos químicos o métodos físicos adecuados hasta un nivel que no constituya riesgo de contaminación para los alimentos que se elaboren. Inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no van a causar daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo al uso que se destine. Y procesamiento de alimentos son las operaciones que se efectúan sobre la materia prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su producción.
La idea de las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Es que nos garanticen condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos afines con el objetivo de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según normas aceptadas internacionalmente. Las buenas prácticas de manufactura es la combinación de tener un lugar de trabajo adecuado y seguir las normas correctas para producir los alimentos seguros y de calidad. Tenemos que el edificio son los puntos donde se deben tomar en cuenta al analizar las instalaciones de la empresa donde se procesan los alimentos. Son la planta y sus alrededores, las instalaciones físicas, las instalaciones sanitarias, el manejo y disposición de desechos sólidos y líquidos y el control de plagas. Todo eso se refiere al punto de edificio, ¿verdad? No solamente es la infraestructura física, sino a todo el entorno asociado a la producción. El proceso empieza desde la ubicación de la planta, es decir, de donde estamos ubicados en el mapa, ¿verdad? Luego nos acercamos a los alrededores del edificio y el entorno inmediato que nos rodea. Seguimos con la construcción del edificio en sí mismo, los materiales, el diseño. También son clave las instalaciones de servicio para el personal, como el comedor. La higiene tiene que ser integral en todas las áreas. Y finalmente, dentro de la planta, consideramos la ubicación de los equipos para un flujo de trabajo limpio y ordenado. Como ven, ¿verdad? Todo está interconectado para crear un ambiente de trabajo seguro. La planta y sus alrededores es los alrededores, ¿verdad? Y la ubicación. La ubicación es el primer factor para tener en cuenta, es la localización general. Es necesario reconocer la repercusión que la ubicación puede tener en las instalaciones físicas. La geografía de la ubicación elegida puede tener una considerable repercusión sobre el diseño de los establecimientos. Bueno, no es lo mismo construir a la par de un río, ¿verdad? Que construir como una planicie o construir en una montaña. Vemos que los alrededores deben mantenerse libres de acumulación de basura, de estancamiento de aguas, de desperdicios, de equipos en desusos, de maleza o hierbas y se debe asignar responsables en asegurar la limpieza de las áreas verdes. Esta área debe mantenerse completamente libre de cualquier foco de contaminación, no hay que tener basura acumulada en los alrededores, aguas estancadas, equipos viejos. ¿Por qué? Porque todo eso va a traer plagas y puede generar suciedad que puede terminar dentro de la planta. Entonces, es parte de las buenas prácticas de manufactura tener nuestros alrededores limpios. Las instalaciones físicas, hay que ver que el diseño, cuando se diseña cualquier establecimiento, es sumamente importante planear los principios sobre los que se va a basar este diseño. Es también importante asegurarse que los flujos de proceso, el material y el personal se reúnan sin conflicto. La distribución de la planta no puede ser improvisada, debe seguir principios de inocuidad. Uno de los objetivos más importantes del diseño es asegurar los flujos de personal, de materiales y de proceso que no entren en conflicto. Por ejemplo, que el área de personal no debe cruzarse con un área sucia a una área limpia sin que haya controles adecuados y que la materia prima no debe cruzarse con el producto terminado para evitar una contaminación cruzada. ¿Qué aspectos hay que considerar en el diseño? Pisos de las áreas de proceso y almacenamiento, las paredes, los techos, las ventanas, las puertas, los acabados, la iluminación y la ventilación. Vamos a ver cada uno de estos puntos en más detalles, ¿verdad? Los pisos de las áreas de proceso y almacenamiento. Las buenas prácticas de manufactura nos dicen que los pisos deberán ser de materiales impermeables, no absorbentes, fácilmente lavables y antideslizantes. No deben tener grietas, no deben tener irregularidades en la superficie. Deben tener una pendiente suficiente, esto para que haya un desagüe, ¿verdad? Deben construirse con materiales resistentes al deterioro. Los pisos de las bodegas deben ser de material que soporte el peso de los materiales almacenados y el tránsito de los montacargas.
Las paredes deben ser de preferencia lisas y de materiales fáciles de limpiar, no absorbentes. Si las paredes son pintadas, se deberán aplicar pinturas semiimpermeables y de colores claros. Las uniones entre una pared y otra, así como estas, y entre los pisos deben ser cóncavas o curvas para facilitar el deslizamiento del agua en las orillas. Esto es que haya una curva sanitaria, ¿verdad? Para que se pueda limpiar adecuadamente en las orillas de las paredes, entre las paredes y el piso. Los techos no deben tener grietas, deben ser fáciles de limpiar, deben impedir la acumulación de la suciedad y evitar al máximo la condensación, ya que facilita el crecimiento de los hongos y de los mohos. La empresa debe tener un plan de mantenimiento que incluya la limpieza de los techos y la revisión del estado para evitar las goteras. Esto de los planes de mantenimiento, ¿verdad? Siempre es muy importante. Es tan sencillo como tener que, específico, que la limpieza de los techos tiene que hacerse una vez al mes o una vez a la semana y asociado a un registro de limpieza. Las ventanas y las puertas. Las ventanas deben ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que se reduzca al mínimo la acumulación de suciedad y la entrada de agua, de lluvia y plagas que sean fáciles de desmontar y limpiar. Las salientes de las ventanas deben ser de un tamaño mínimo para evitar la acumulación de polvo. Las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y desinfectar. Las puertas deben abrirse hacia afuera, estar ajustadas en su marco y en buen estado. Las puertas que comunican al exterior del área de proceso deben contar con protección para evitar el ingreso de plagas. Bueno, justamente esta de puertas y ventanas, ¿verdad? Era el ejemplo que salió antes cuando vimos el manual en forma más detallada en los puntos para evaluación, ¿verdad? Como cada uno de estos puntos que están aquí se le puede asignar una puntuación para que un inspector de salud evalúe las condiciones de los locales comerciales o de producción de los alimentos. Tenemos que los acabados deben ser redondeados de los pisos y las paredes y los techos es importante. El empleo de madera debe evitarse donde sea posible. La madera es porosa y es como una esponja, va a absorber agua de los jugos de los alimentos, lo que va a hacer más difícil, ¿verdad? Una desinfección adecuada. Además que se puede astillar y puede crear un riesgo de contaminación física. El diseño no debe presentar bordes en las ventanas. ¿Qué características tienen que tener los acabados? No deben tener grietas o huecos. Tienen que ser lisos y antideslizantes, lavables, con vertiente suave y curvatura entre las uniones. Tenemos iluminación, que es todo el establecimiento tiene que estar iluminado, ya sea con luz natural o artificial, que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la higiene de los alimentos, con una mezcla de ambas y que garantice una intensidad mínima de 300 y 500 lux en las zonas de inspección y selección y en bodega o zonas de tránsito de 150 a 300 lux. Esto es importante, ¿verdad? En la zona que hay empaque o que hay producción o selección de producto, es muy importante que haya una excelente iluminación, ¿verdad? Para que se den las limpiezas correctas. Así como también para identificar posibles defectos en los productos, ¿verdad? Aquí es importante también que las lámparas estén protegidas. Tenemos la ventilación, que es la calidad del sistema de ventilación, que es muy importante. La ventilación significa tanto el suministro de aire en el área como también cualquier sistema especial de extracción que pueda requerirse. Todo eso es parte del sistema de ventilación. El aire debe tener la humedad y la temperatura requerida para la calidad del producto. Esto va a depender, ¿verdad?, de las industrias. Y el confort de los trabajadores también es muy importante.
En las áreas más limpias y de mayor riesgo, como las áreas de envasado, pueden haber sistemas de ventilación que dan crear una presión de aire positiva, que eso significa que se inyecte más aire del que se saca, haciendo que el aire siempre fluya hacia afuera. Así se evita zonas más sucias, ¿verdad? Que pueda entrar la suciedad a estas zonas de producción. Las instalaciones sanitarias, las condiciones sobre la disponibilidad y abastecimiento del agua son de suma importancia para el desarrollo de las funciones y labores de producción, procesado de alimentos y para el consumo, venta y distribución de los mismos. El abastecimiento del agua y las tuberías, ¿verdad? Son fundamentales y vamos a ver cada uno de estos puntos con mayor detalle. El abastecimiento de agua deberá disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable, según la reglamentación vigente. El agua que se utilice en las operaciones de limpieza y desinfección en los equipos tiene que ser potable y provenir de una fuente aprobada, ya sea pública o ya sea privada. El sistema de abastecimiento de agua no potable debe ser independiente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un pozo, yo puedo utilizar el agua de mi pozo para la limpieza, siempre y cuando sea potable. Para esto hay que tener un programa de monitoreo, ¿verdad? Donde periódicamente se le hagan análisis al pozo, ¿verdad? Análisis microbiológicos que garanticen que esta agua es potable. Tenemos que las tuberías tienen que tener un tamaño y un diseño adecuado y tienen que estar instaladas para que lleve a través de la planta la cantidad de agua suficiente para todas las áreas que lo requieran, transportar agua adecuadamente, las aguas negras o las aguas hervidas de la planta y evitar que las aguas negras o hervidas constituyan una fuente de contaminación para los alimentos, otras fuentes de agua, los equipos o los utensilios y que vayan a crear una condición insalubre, ¿verdad? Una regla de oro aquí es que las tuberías de drenaje nunca deben pasar por encima de las líneas de producción, especialmente si el producto está expuesto, porque en una fuga de una tubería de drenaje, ¿verdad? Puede llegar a contaminar completamente lo que se está produciendo. En el manejo y disposición de desechos líquidos, en las tuberías se debe contar con sistema e instalación adecuados de desagüe y en la eliminación de desechos. Estos drenajes deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o de los sistemas de agua potable. Los drenajes de una planta tienen que tener sifones o como una trampa en U, que es lo que se ve como en el lavatorio, que tiene como una trampa en U. Esta curva mantiene un sello de agua que va a impedir que los malos olores suban y va a tener también alejadas las plagas, como las cucarachas, que éstas suban por la tubería. En esta imagen se puede observar es una trampa de grasa, que es un equipo esencial en las industrias que generan muchos desechos como grasa. Por ejemplo, en una planta que yo he trabajado que decíamos sprinkles, estos chunchicitos de colores que se le echan como a los queques, ¿verdad? Eso es 70% azúcar, 30% grasa. Entonces habían partes que se trabajaban con mucha grasa y entonces para los desagües tenían que contar con una trampa de grasa que hasta incluso tenía un calentador para diluir la, la grasa que caía ahí, porque la grasa se solidificaba, ¿verdad? En el agua, entonces tendía a taquear esa tubería. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Bueno, las instalaciones sanitarias eh, debe proporcionar a los operarios y a todos los visitantes los sitios adecuados para cambiar su ropa. Esto va a prevenir cualquier posibilidad de contaminación cruzada y se debe cumplir lo siguiente: separados por sexo, con ventilación hacia el exterior, provistos de papel higiénico, tienen que estar provistos de basurero con tapa, tienen que tener
lavamanos con su jabón y con su desinfectante. Tiene que tener un plan de limpieza. Esto es lo que nos dice, ¿verdad?, el reglamento sobre las instalaciones de los servicios sanitarios. También nos dice que los inodoros tiene que haber uno cada 20 hombres o cada fracción de 20 y uno por cada 15 mujeres o fracción de 15. Así que si en una planta tenemos 30 personas, si los 30 son hombres, eh, deberíamos tener por lo menos dos servicios sanitarios. Y si son mujeres, bueno, también en este caso, ¿verdad? Dos servicios sanitarios. Tienen que haber duchas, una ducha por cada 25 trabajadores en los establecimientos que se requiera y según criterio de la autoridad sanitaria. Esto puede quedar abierto, ¿verdad? No es que todas las empresas tienen que tener ducha. Los lavamanos, uno por cada 15 trabajadores o fracción de 15. Los vestidores tienen que contar con un área de vestidores que incluya lockers para guardar la ropa y que cumpla con las siguientes disposiciones. Tienen que mantenerse higienizados, tienen que estar separados de los sanitarios, tienen que contar con casilleros, tienen que tener espacio suficiente los lockers, ¿verdad? Y los vestidores. No deben usarse como estantes y no se deben usar para guardar alimentos. Esto es algo que muchas veces pasa cuando se hace revisión de lockers en los vestidores, que la gente tiene alimentos ahí guardados y eso no es una mala práctica porque tener alimentos guardados nos va a traer plagas. Las instalaciones para lavarse las manos, ¿verdad? Estas deberán disponer de medios adecuados y tienen que estar en buen estado para lavarse y secarse las manos higiénicamente. Hay que contar con un lavamanos, con abastecimiento de agua caliente o fría, ¿verdad? No importa, pero tiene que haber agua y suficiente agua. Tiene que haber jabón en sus correspondientes dispensadoras. Tienen que proveer de toallas de papel o secadores de aire y rótulos que le indican al trabajador que debe lavarse las manos. Estas instalaciones no deben estar en cualquier lugar, sino que deben estar obligatoriamente en la entrada de las áreas de producción y en puntos estratégicos internos. Por ejemplo, un empleado debe pasar por el lavamanos como si fuera la aduana antes de poder ingresar a trabajar con el alimento. Entonces, muchas veces la planta de producción, ¿verdad? En la entrada, ahí, al puro inicio, tiene una zona de lavado de manos, porque ahí tiene que ser la primera barrera de eliminar la contaminación externa que puede venir en nuestras manos, ¿verdad? Todo lo que tocamos en el exterior y después vamos a tocar dentro de una planta de alimentos pueden ser puntos de contaminación. Otras áreas, es el área de pesado, los talleres, manufactura y empaque y los laboratorios de calidad. Se tiene que el área de pesada tienen que ser áreas que tienen que estar separadas de las áreas de producción unas de las otras para permitir flexibilidad y limpieza entre los materiales y los productos. Se tienen que los talleres de mantenimiento deben separarse de las áreas de producción. Si es necesario tener herramientas en un área de fabricación, ellas deben colocarse en un armario o un envase específico para esta finalidad. En la parte de manufactura y empaque, el diseño de estas áreas deben prevenir la contaminación cruzada y las confusiones. La iluminación de las áreas de producción y envase y de empaque debe ser lo suficientemente brillante para permitir una buena visión. Esto es particularmente importante en las áreas donde se lleva a cabo una inspección visual. Bueno, esto ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? En la parte de iluminación, como es un requisito. Habla de los laboratorios de control, que los laboratorios de control tienen que estar separados de las áreas de producción, las áreas donde se realizan análisis físicos y químicos y los microbiológicos tienen que estar separados unas y otras. Los laboratorios de control
deben estar diseñados de acuerdo con las operaciones que se van a realizar en estos. Bueno, ¿por qué se deben estar por aparte los laboratorios, verdad? Bueno, es para evitar una contaminación en las dos vías. Contaminación hacia la planta, que si están realizando algún cultivo, por ejemplo, están cultivando alguna salmonela o algo así para un análisis, que pueda salir de ahí hacia la planta, o una contaminación de un cultivo más bien en el laboratorio, que se vaya a contaminar por el lado de la planta, ¿verdad? Está la parte de manejo, disposición y desecho de sólidos, que están los puntos de desechos de basura y desperdicios y el programa de limpieza y desinfección. Tenemos que en el punto de desechos de basura y desperdicios nos dice que deberá existir un procedimiento escrito para el manejo adecuado de la basura y los desechos en las plantas. No se debe permitir la acumulación de desecho en las áreas de manipulación y almacenamiento de los alimentos, ni en otras áreas de trabajo ni zonas circundantes. Los recipientes deben ser lavables y tener tapadera para evitar que atraigan insectos y roedores. ¿Qué puede incluir un procedimiento escrito, verdad? De un adecuado manejo de los desechos? Es como un plan de acción, tiene que definir responsables, cada cuánto se limpian, eh, quién es el encargado, cuál es la ruta para sacarlo de la planta. Hay que tener en cuenta los materiales de los basureros, ¿verdad? Ojalá que sean plásticos de alta densidad o acero inoxidable. Mm, Ya hablamos de la madera, ¿verdad? Que no es un material adecuado para una planta de producción, por lo menos en la parte interior de un proceso. Tenemos que el depósito general de basura debe ubicarse alejado de las zonas de procesamiento de los alimentos. Estos son los, los contenedores grandes, ¿verdad? Que tienen que estar en la parte exterior. No debe tampoco estar sobre la tierra o el césped. Lo adecuado es que esté sobre una plataforma, ojalá de tarimas o de concreto, que tenga un drenaje y que se dirija hacia los exteriores. Tiene que existir un programa de limpieza y desinfección por escrito que regule la limpieza y la desinfección del edificio, de los equipos, de los utensilios, el cual tiene que especificar la distribución de la limpieza por las áreas, responsables de tareas específicas, los métodos y la frecuencia de las limpiezas y cuáles medidas de vigilancia pueden haber. ¿Qué recomendaciones en el proceso de limpieza, verdad? Eh, que los productos utilizados para limpieza y desinfección tienen que contar con un registro sanitario. No debe ser cualquier, cualquier producto que yo compre en la calle, ¿verdad? Tiene que estar autorizado para, para la producción de alimentos. En el área de procesamiento de alimentos, las superficies y los equipos y los utensilios deben limpiarse y desinfectarse frecuentemente. Cada establecimiento deberá asegurar su limpieza y desinfección. No debe utilizar el área de proceso, almacenamiento y distribución sustancias odorizantes o desodorantes o cualquiera de sus formas. Esto es porque, eh, primero que todo, en una planta de alimentos, si se utilizan productos químicos con olores fuertes, estos pueden llegar a impregnar, ¿verdad? Los productos que estamos haciendo. Entonces no es adecuado que los productos de limpieza tengan ningún aroma fuerte. Incluso para las personas que trabajan en las plantas de alimentos, no se les recomienda usar perfume muy fuerte, ¿verdad? Por este mismo motivo, porque si se va a trabajar directamente con el producto, puede llegarlo a impregnar. Se debe tener cuidado durante la limpieza de no generar polvo ni salpicaduras que puedan contaminar los productos. Hay limpiezas en seco. ¿Qué, qué recomendaciones hay, verdad? Que una limpieza en seco puede eliminar mohos y bacterias. Se puede utilizar una aspiradora industrial. No debe utilizarse
presión de aire. ¿Por qué? Porque si se utiliza aire comprimido para limpiar, no es una buena práctica porque yo estoy levantando el polvo. Todo el polvo que estaba acumulado en una zona y los gérmenes que se pudieron haber habido ahí, ¿verdad? Se están distribuyendo. O sea, se están quitando de ese punto, pero se están levantando a toda la atmósfera en general, ¿verdad? Lo que va a provocar es que todas las demás zonas que estaban limpias, adyacentes, se vayan a ensuciar. Entonces, por eso no se debe limpiar usando presión de aire. Se deben usar implementos plásticos. No es recomendable usar cerdas naturales, sino cerdas plásticas. Y usar aspiradoras. ¿Por qué no se recomiendan las cerdas naturales? Porque normalmente son más porosas y también tienden más a quebrarse. Entonces pueden ser un peligro de contaminación física. Y es importante ver que limpiar ayuda a remover la suciedad, pero no inactiva necesariamente las bacterias. En cambio, desinfectar es un método para reducir el número de microorganismos. Esto lo veíamos en la parte de definiciones, ¿verdad? Ahí estaba la definición de limpiar y de desinfectar. Pero es importante hacer las dos, ¿verdad? No porque que yo diga, mira, pero es que desinfectando yo reduzco el número de microorganismos, entonces nada más voy a desinfectar. No es que así no limpio, no. Se debe limpiar y desinfectar. Es importante las dos, porque primero que todo, para que los productos químicos y de limpieza, los productos desinfectantes, actúen adecuadamente, no debe haber gran materia orgánica, no debe haber mucha suciedad, tiene que haberse eliminado por lo menos superficialmente, ¿verdad? Si yo le echo un poco de desinfectante a un terrón de tierra, es más difícil que penetre adecuadamente ese desinfectante ese, en ese montón de suciedad que hay ahí, ¿verdad? En cambio, si yo ya lo limpié, ya lo removí exteriormente, tal vez había una partecita ahí pegada, pero ya cuando le aplico una desinfección, ya ahí sí se va a reducir el número de microorganismos. ¿Qué equipo podemos utilizar para limpieza? Este, bueno, distintos equipos, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Mencionábamos basureros plásticos, este, las cerdas de los cepillos que sean plásticas. Habíamos hablado también la semana pasada de los códigos de colores para las distintas áreas. Y es fundamental que el personal de limpieza cuente con el equipo necesario para limpiar adecuadamente toda la planta. Se debe contar con un lugar específico donde se coloquen los implementos de limpieza y que no se estén colocando en todo lado. Esto lo vimos, ¿verdad? Con las 5 S también, ¿verdad? La importancia de que todo esté en su lugar. En la parte de control de plagas, las buenas prácticas de manufactura nos dicen que la planta deberá contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas, que incluya como mínimo que se identifiquen las posibles plagas que pueden estar en la planta, que haya un mapeo de las instalaciones, que haya una lista de productos o métodos aprobados para ser utilizados, que haya una hoja de seguridad de los productos. Estos temas de control de plagas muchas veces se hacen con empresas especializadas, ¿verdad? Las empresas especializadas eh, llevan la gestión de todo este aspecto. Entonces ellos llegan y ponen trampas en las empresas, en distintas zonas, y llegan y hacen el monitoreo y están revisando toda esta parte, ¿verdad?, del control de plagas. Y llevan el control registral de todo esto. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Vemos que esto, ¿verdad? Yo se los mostraba antes el reglamento para que lo vieran, que es muy teórico, es ver específicamente qué es lo que dice el reglamento. Entonces eso es lo que hay que apegarse.
También que los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento que estén listados, ¿verdad? La planta debe contar con barreras físicas que impidan el ingreso a las plagas. La planta deberá inspeccionarse periódicamente y llevar un control escrito para disminuir al mínimo los riesgos por contaminación de plagas. En caso de que alguna plaga invada la planta, deberán adoptarse medidas de erradicación. Solo deberán emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas sanitarias. Y todos los plaguicidas utilizados deberán guardarse adecuadamente. Esto es súper importante, ¿verdad? Si se almacena alguno de estos productos químicos plaguicidas, tienen que haber todo una serie de procedimientos dentro de la planta, ¿verdad? Y ojalá tienen que estar aislados hasta con llave para que no cualquier persona pueda tener acceso a ellos. Vamos a ver la parte de equipos y utensilios, cada uno de estos puntos, diseño de equipo y utensilios, las características generales, los materiales recomendados en la industria de los alimentos, el mantenimiento preventivo y el control metrológico. El diseño de equipos y utensilios. Bueno, el diseño de equipos y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación de los alimentos y tengan una fácil limpieza. Deben ser aptos, funcionales y para una limpieza adecuada, ¿verdad? Tienen que estar diseñados de manera que permitan un rápido desmontaje, funcionar de conformidad con el uso al que estén destinados, de materiales no absorbentes ni tampoco corrosivos, y tienen que ser resistentes a las operaciones repetidas de limpieza y desinfección. ¿Qué características generales? Bueno, de fácil limpieza, materiales inocuos, anticorrosivos, de un uso definido y que estén asignados en una localización exacta. ¿Cuáles son los materiales recomendados para la industria alimentaria? Bueno, el acero inoxidable, que este es el material estrella. Es muy común el acero inoxidable, ¿verdad? Por su fácil limpieza y alta durabilidad. Se tienen los vidrios y las cerámicas, son muy limpios, son muy estables. El problema es que son frágiles y pueden presentar un riesgo de contaminación física, ¿verdad? Si estos se vayan a caer o quebrar. Se tienen plásticos, que hay muchos tipos de plásticos. Por ejemplo, el más común es el polietileno de alta densidad. En industria alimenticia, en en industrias de alimentos, ¿verdad? Como restaurantes, se utiliza mucho el teflón también en los sartenes, que es antiadherente. Tenemos que en la parte de mantenimiento preventivo, dice que si van a entrar a un proceso o a reparar algún equipo, ¿verdad? La gente de mantenimiento tiene que cubrir su uniforme con ropa limpia. Esto se hace que en la mayoría de los casos se tienen gabachas desechables. Entonces que si la gente de mantenimiento llega a la planta a trabajar con un equipo, se le puede dar una gabacha desechable para que cubran su uniforme, ¿verdad? Se debe utilizar redecilla y dependiendo de la industria, mascarilla. Hay que lavarse las manos. Hay que, este, dependiendo cómo sea, ¿verdad? La reparación que se quiera hacer, un tipo de biombo para aislar el equipo en reparación del resto del proceso. Si es una reparación que requiere, no sé, taladrar o algo así que vaya a causar polvos metálicos, hay que crear una aislación, ¿verdad? Ahí mismo en la planta o retirar el equipo. Las herramientas que son destinadas a reparación de equipos de proceso deben ser únicamente para ese efecto. Asegurarse que al desarmar un equipo todas las piezas sean nuevamente incorporadas. Hay que recoger las herramientas y limpiar el área de producción. También es común una práctica de seguridad, es que se les ponen candados a los equipos en la parte donde se prenden cuando se está haciendo algún tipo de mantenimiento preventivo. Esto para evitar de que se vaya a accionar o prender el equipo, ¿verdad?
de forma involuntaria. Es importante tener un control metrológico. La organización tiene que asegurar que los instrumentos de medición estén bien calibrados para tener certeza en los resultados, que estos sean confiables. Todos en una organización tienen que velar por el buen funcionamiento de los termómetros, las balanzas, los cachímetros, los cronómetros y darle los cuidados que los fabricantes de estos equipos han recomendado para que se mantengan calibrados, no se descalibren. Esto lo vamos a ver más adelante en otro módulo, pero hay toda una serie de organismos, ¿verdad?, de calibración y de normas, pero en calibración externa, específicamente, tenemos a la COMET, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología, que es el encargado de esto. La higiene del personal. El reglamento habla de todos estos puntos, de los requisitos, de las prácticas higiénicas, de las conductas prohibidas, del control de salud y de los visitantes. Vamos a ver uno por uno. Los requisitos: todos los empleados deberán mantener un buen aseo personal y quienes manipulan los alimentos deberán utilizar un uniforme, calzado adecuado y ropa protectora, cubre cabezas, cubre barba y mascarilla cuando proceda. Hay que tener uñas cortas, limpias, sin esmalte, cuando se está trabajando en el proceso, ¿verdad? Directamente. Tampoco uñas postizas. Había mencionado anteriormente, ¿verdad?, que no es adecuado usar perfumes o colonias, cualquier cosa que implique un olor fuerte. Hay que tener un programa de capacitación escrito que incluya las buenas prácticas de manufactura dirigidas a todo el personal de la empresa, ¿verdad? De que se le haya explicado al personal las buenas prácticas de manufactura. Los programas de capacitación deberán ser ejecutados, revisados y actualizados periódicamente. La capacitación tiene que dársele a todo el personal, no necesariamente solamente a las personas de las áreas de los procesos, ¿verdad? Sino tiene que ser integral. ¿Cuáles son las prácticas de higiene? Lavado de manos. En el lavado de manos tenemos que hay que frotar las manos entre sí, un movimiento circular de 20 segundos, hay que cepillar, limpiarse entre las uñas, hay que enjuagarse con agua potable, secarse con tallas de papel o, o estos dispensadores de aire, ¿verdad? Secadores de aire. Y desinfectar las manos. La frecuencia de lavado es al entrar al área de proceso, cuando se toca alguna superficie sucia, cuando se toca alguna parte del cuerpo, después de usar el baño y cada 2 horas. La regla de tocar superficies sucias es muy amplia, ¿verdad? Entonces podemos ser más específicos. Si yo toco algo que se cayó al piso, si yo agarro un basurero, si yo agarro un trapito de limpieza, si yo estornudé o si yo tosí, bueno, todos estos son casos que hay que lavarse las manos, ¿verdad? Después de. No es altamente recomendado el uso de guantes porque los guantes pueden dar una falsa sensación de limpieza, pero si yo con el guante estoy tocando todo, voy a caer en lo mismo, ¿verdad? Que si toqué una superficie sucia y tengo guante, igual estoy llevando la contaminación de un punto A a un punto B, ¿verdad? Y también que los guantes pueden romperse y generar alguna contaminación física en los productos. Pueden haber procesos muy específicos que requieran guantes y está bien usarlos, pero no es práctica recomendada que para todas las áreas todo el mundo tiene que tener guantes, ¿verdad? Por esta razón que les menciono. Hay que utilizar uniforme.
Eh, no se puede trabajar en una planta de alimentos sin una redecilla y hay que colocársela adecuadamente, que cubra todas las zonas donde tenemos cabello en la cabeza, incluya las orejas, y no tiene que salírsele a usted los pelos por ningún lado. El cabello, además de ser un gran contaminante, causa una pésima impresión cuando es encontrado dentro de los alimentos, ¿verdad? ¿Qué cosa más fea encontrarse un pelo en algún producto, ¿verdad? Eh, Como parte del uniforme se pueden tener gabachas, que las gabachas tienen que ser de fácil limpieza, no deben tener ningún tipo de adorno extraño, no es recomendable que sean de botones ni que tengan bolsas de color blanco, se deben lavar todos los días, no se deben utilizar en la planta, se deben guardar en sitios adecuados e incluso exigírsele al uso de los visitantes. ¿Qué cosas son prohibidas en una planta de alimentos? Bueno, no se debe comer en una planta de alimentos, no se debe fumar, no tenemos que estar hablando como una gran conversación, menos si estamos procesando un producto, ¿verdad? Porque cuando hablamos generamos pequeñas partículas de saliva que van a caer en lo que tenemos al frente. No se debe escupir, no hay que estarse peinando, tocando el pelo, ¿verdad? Porque vamos a provocar la caída de este mismo. También están prohibidos los anillos, los aretes, las cadenas, los broches, los relojes, las esclavas. ¿Por qué? Porque esos son peligros. Primero que todo, son focos de contaminación, ¿verdad? Porque un anillo, un arete, una cadena, un reloj no se lava todos los días y si lo andamos encima de nosotros, está captando, ¿verdad? Todo en el aire, en el exterior, a todo lo que andemos. Y además que pueden ser peligros físicos, ¿verdad? Que en caso que alguien ingrese a la planta con dos aretes y se le caiga uno, no se dé cuenta, y este arete puede caer en el producto, ¿verdad? Y puede ser un peligro para alguna persona que vaya a consumir este producto, ¿verdad? Tienen que haber controles de salud. Se debe comunicar al encargado del establecimiento el estado de la salud de las personas que están trabajando en la planta en caso de presentar síntomas como icteria, que se le ponga a usted la piel amarilla. Este es un síntoma de hepatitis A y es un virus muy contagioso y se transmite por los alimentos. Diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta, lesiones de la piel visible y supuración de ojos, oídos y nariz. Debe excluirse temporalmente el manipulador de alimentos del área de proceso. Si nosotros trabajamos con alimentos, nosotros no se debe trabajar, ¿verdad?, directamente en la manipulación del alimento, en la parte productiva, si se tiene alguno de estos síntomas o enfermedades, ¿verdad? Ahí lo ideal es que si la persona no se incapacitó, bueno, primero que todo, si tiene alguno de estos síntomas es incapacitarse, ¿verdad? Y si se presentó a trabajar, bueno, que trabaje en otra área que no sea un área específicamente, ¿verdad?, que esté en contacto con los alimentos. Los visitantes tienen que cumplir con la normativa que vaya a establecer la empresa, que pueden ser auditores, pueden ser proveedores, pueden ser mecánicos, este, todos ellos pueden ser visitantes en la empresa, ¿verdad? Y tiene que haber reglas que tienen que cumplir cuando estén en la planta. Normalmente tienen que estar identificados con algún tipo de gafete que diga el nombre y tal vez el área o el proceso que están viendo, ¿verdad? Y que cumplan con las medidas de inocuidad y de limpieza y de higiene para ingresar a la planta. En el control de proceso y en la producción, este, se evalúa la calidad del agua en contacto con los alimentos. Esto es de suma importante que el agua utilizada como ingrediente o como medio debe ser controlada por medio de procedimientos y registros de la potabilidad del agua para limpiar y desinfectar y enfriar o calentar y todo, ¿verdad? Todo el agua tiene que ser
muy controlada. Lo que les decía, que si se utiliza alguna fuente privada, como algún pozo interno, se puede, es posible hacerlo, siempre y cuando esté respaldado mediante análisis de laboratorio periódicos que verifiquen que esta agua sea potable. Tenemos que en controles de materia prima tiene que haber un programa de aprobación de proveedores, tiene que haber evaluación de los proveedores y distintos requisitos, ¿verdad? A la hora de que nos entreguen un producto. En un programa de aprobación de proveedores se basa en el riesgo, no es lo mismo aprobar un proveedor, por ejemplo, de sal, que la sal puede ser de bajo riesgo, a un proveedor de pollo fresco, que esto es alto riesgo. Los requisitos se van a definir en un documento que es una ficha técnica, que ahí están las especificaciones para cada materia prima que podamos requerir. Tiene que hacérsele evaluación a los proveedores. Hay que evaluar y seleccionar los proveedores en función de la capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse criterios para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Y cuando la materia prima es de origen primario, se deben promover o que esté producida bajo buenas prácticas agrícolas o pecuarias. Nosotros tenemos que conocer a quién se le están comprando las cosas, ¿verdad? Tener claro que los productos que vayamos a meter a las materias primas que vamos a ingresar a la planta tienen que cumplir normas de calidad, por lo menos establecidas por nosotros mismos, y que tienen que ser constantes, ¿verdad? Que siempre se tienen que cumplir, que nuestro proveedor pueda ser capaz de cumplir con estos requisitos. No se debe aceptar ninguna materia prima o ingrediente si se sabe que tiene algún parásito, algún microorganismo, plaguicida, medicamentos, sustancias tóxicas que estén en descomposición. Esto es obvio, ¿verdad? Por protección al consumidor. No se debe permitir ninguna materia prima que esté en una de estas condiciones, ¿verdad? Para las operaciones de manufactura, es necesario que la empresa establezca como un mínimo un monitoreo por medio de procedimientos y registros que se controlan los siguientes apartados. Tiene que haber un control de peligros y aspectos fundamentales del sistema de control de la higiene. Bueno, vamos a ver esto más detallado, que el control de peligros es un control de peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Los biológicos incluyen las bacterias, los virus, parásitos, los patógenos, las toxinas naturales o las toxinas microbianas o distintos metabolitos de origen microbiano. Los peligros químicos pueden ser pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgánicos, antibióticos, hormonas, aditivos alimentarios, algún tipo de lubricante, tintas o metales pesados. Todo esto pueden ser peligros físicos, peligros químicos, perdón. Y en peligros físicos pueden ser como fragmentos de vidrio, metal, madera, piedras u otros objetos extraños que puedan causar algún daño al consumidor. Perdón. Tenemos aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene, ¿verdad? Hay que garantizar la higiene de un alimento y para esto se deben controlar dos factores, eh, la superficie de contacto y la contaminación cruzada. Vamos a ver, bueno, aquí por ejemplo en esta imagen vemos un ejemplo de contaminación cruzada, que es que en una misma tabla de picar se están picando vegetales y carnes. ¿Por qué esto es un peligro de contaminación? Porque las carnes normalmente las vamos a pasar por un proceso de cocción que si tuvieran algún microorganismo, el proceso de cocción se va a encargar de eliminarlo. Pero si tenemos productos frescos que vamos a utilizar en una ensalada,
La ensalada no la vamos a cocinar. Entonces, si hubo un peligro de contaminación cruzada, estos microorganismos que en la carne por sí sola, porque la íbamos a cocinar, no nos iba a causar ningún daño, pero en una zanahoria en la ensalada sí van a hacernos altamente dañinos. Vamos a ver que la superficie de contacto es todo aquello que entra en contacto con el alimento durante el proceso y manejo normal del producto y va a incluir a los utensilios, a los equipos, a las manos del personal y los envases. Todo lo que tenga contacto directo con el producto. Pueden ser cuchillos, bandas transportadoras, todos estos tipos de equipos o utensilios, ¿verdad? Que toquen el producto. Van a ser productos, van a considerarse como superficies de contacto con el producto. Y la contaminación cruzada, ¿verdad? Como les mencionaba, es la transferencia de un microorganismo o químicos, objetos peligrosos de un alimento a otro por medio de los utensilios, el equipo o el personal. ¿Cómo podemos evitar la contaminación cruzada? Bueno, con buenas prácticas de almacenamiento, cumpliendo con la higiene de los manipuladores de alimentos, eh, no teniendo contacto con alimentos contaminados, ni teniendo contacto siempre con superficies limpias y que hayan sido desinfectadas, usando hielo no contaminado y educando a los consumidores. Esta parte de educar a los consumidores es que, por ejemplo, las lechugas hay que lavarlas antes de consumirlas. Y cuando usted lo compra en el supermercado, trae una etiquetita pequeña que dice lavar antes de consumir. Esto eh, para garantizar al consumidor que hubo una limpieza y una desinfección final justo antes de consumirlo, ¿verdad? Pero si no lo lavamos, no se puede garantizar el riesgo de que vayamos a tener alguna enfermedad, ¿verdad? Tenemos que el envasado es todo material que se emplee para el envasado, tiene que almacenarse en lugares adecuados para este fin y tiene que estar en condiciones de sanidad y limpieza. El material tiene que ser apropiado al producto, hay que envasarlo para las condiciones previstas de almacenamiento. Los envases o recipientes no deberán ser utilizados para ningún fin que pueda dar lugar a contaminación del producto. Hay distintos materiales de empaque y el diseño de los materiales de empaque tiene que ofrecer una protección adecuada de los productos para reducir al mínimo la contaminación, prevenir daños y permitir un etiquetado apropiado. Los materiales de empaque no deben ser tóxicos ni representar una amenaza para la inocuidad y la idoneidad de los alimentos en las condiciones especificadas de almacenamiento y uso. Bueno, por ejemplo, en la parte que dice para las funciones y requisitos de material de empaque, están prevenir daños. Si yo tengo una bolsa de las papas fritas, ¿verdad? Se infla con nitrógeno para crear un colchón y que las papas, que son frágiles, no sean aplastadas, no sean comprimidas durante el transporte. Esto es un envasado en atmósfera modificada, por ejemplo. Hay que llevar documentación y registros, esto es fundamental, ¿verdad? En las BPMs. Esto va a ir en función al riesgo del alimento y deberá mantenerse registros apropiados de la elaboración, la producción y la distribución, conservándolos durante un periodo superior al de la duración de la vida útil del alimento. Y tiene que haber un control de documentos y un control de los registros. ¿Por qué es importante guardar los registros, verdad? Superior a la vida útil del producto. Porque imaginemos que tenemos un producto que yo le garantizo al cliente un año de vida útil. Y a los 11 meses alguien se enfermó por consumir este producto. Bueno, hay que tener una trazabilidad en la empresa para ver en las condiciones en las que se realizó ese lote de producción para ver si hubo alguna mala práctica y ver cómo mejorar un incidente de estos, ¿verdad?
tiene que haber un control de documentos. Es necesario establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la aprobación de documentos en cuanto a su adecuación antes de la emisión y asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en todos los puntos de uso. Un buen control de documentos va a asegurar que todos en la planta estén trabajando con la misma versión del manual de instrucciones. Este, un documento no es necesariamente un procedimiento, pueden ser especificaciones de materias primas, pueden ser recetas, manuales de equipos, fichas técnicas de nuestros productos. Y el mayor riesgo de que este control previene es que un operario utilice alguna versión obsoleta, que si se realizó algún cambio en una formulación de un producto y en el área de mezclado se tiene físicamente la receta, bueno, cuando se haga un cambio documental en la formulación de la receta hay que ir al punto en la planta donde se tiene este registro, donde se tiene este documento y sustituirlo. No es nada más cambiarlo en los sistemas de gestión, ¿verdad? Tiene que haber un control de los registros. Los registros tienen que establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma. Los registros deben permanecer legibles, deben ser fácilmente identificables y recuperables. Deben establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección y la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros deben ser legibles, ¿verdad? Tienen que ser entendidos. Eh, es recomendable que se utilice siempre un lapicero, no utilizar lápices cuando se están llevando a cabo registros. Cuando se comete un error en los registros, no se debe utilizar un corrector o hacer un tachonazo. Lo adecuado es que se trace una línea sencilla sobre el error que se cometió. Si, por ejemplo, yo estaba poniendo la fecha y puse que hoy era 17 y hoy es 18, entonces nada más tacho, sencillamente, y después paso a escribir lo que es correcto. Y es una práctica común que cuando se hace una de estas correcciones se ponga la fecha de la corrección y la firma de la persona o las iniciales de la persona que realizó este cambio. En almacenamiento y distribución, en todas las áreas de bodega es necesario contar con el acceso del personal y los visitantes. Hay que controlar este acceso, ¿verdad? Todas las bodegas deben proveer la separación adecuada entre los materiales sometidos a la cuarentena y los aprobados y los rechazados. Esta separación puede ser física, cualquier material peligroso, incluyendo materiales inflamables o químicos, tiene que estar en áreas separadas. ¿Qué recomendaciones? Bueno, entradas de carga y descarga deben estar techadas para que cuando se carga o descarga un producto, ¿verdad? No haya contacto externo de la lluvia con los productos que estamos cargando o descargando. Los pisos tienen que ser de fácil limpieza y también resistentes al tráfico pesado de montacargas. Eh, Se recomienda que las tarimas estén separadas de la pared, por lo menos 50 centímetros. Hay que estivar según las especificaciones, que esto va a depender de los productos, ¿verdad? Mantener las bodegas higienizadas y en orden, siempre con limpieza. Aplicar el sistema PEPS para el manejo de bodegas. Mantener separados alimentos y sustancias tóxicas. Y usar estantes elevados del piso por lo menos 15 centímetros. Y que siempre se prevengan las plagas de insectos y los roedores. En el transporte, todos los vehículos tienen que ser inspeccionados, no deben ser transportados con algún otro producto que ofrezca un riesgo de contaminación. Los productos cuyo envase sea más resistente a la compresión deben colocarse en la parte baja de la carga y los más livianos en la parte superior. Las cargas deben estivarse, ajustadas para evitar golpes entre sí o contra las paredes del vehículo. Si se requiere amarrar alguna carga, evitar el deterioro del empaque, ¿verdad? No se permite que los transportes estén mojados en su interior, aún utilizando tarima, y tienen que ser parte del control de plagas y el programa de limpieza.
la responsabilidad de la empresa no es solamente cuando se termina el producto, ¿verdad? Sino cuando se está transportando a nuestro cliente. Eh, Hay que garantizar que se den las condiciones adecuadas. A veces puede hacer un checklist o una lista, ¿verdad? O algún tipo de procedimiento en el que se revise que se haya limpiado y que éste esté accesible a la persona que maneja el camión. Por ejemplo, en Walmart, los proveedores, cuando le entregan productos, ellos tienen que ir con sus registros de limpieza siempre. Si en algún momento algún auditor, en una entrega que están haciendo, les piden los registros de limpieza, ellos tienen que poder demostrar que el camión lo limpiaron y lo lavaron antes de ir a entregar ese producto. En este diagrama, ¿verdad? Vemos algunos ejemplos, algunas cosas que hay que tener en cuenta en el transporte. La separación de la cabina y el conductor es una zona, la cabina del conductor es una zona sucia, entonces lo recomendado es que esté separada de la parte trasera, donde se estén trasegando nuestros productos, ¿verdad? Tiene que tener un diseño adecuado e higiénico. Hay que contar con control de temperaturas y humedad. En el caso de que estemos entregando algún producto que requiera refrigeración, ¿verdad? Tiene que haber algún termómetro dentro del camión que se pueda monitorear que la carga va a una temperatura adecuada. Y tiene que haber también un programa de mantenimiento a los camiones o a los métodos de transporte. También habla de otras especulaciones generales, como el manejo de quejas y el proceso para retirar y rastrear alimentos, que el manejo de quejas nos permite conocer cualquier irregularidad en la calidad sanitaria del producto desde el punto de vista del consumidor, y las quejas de los consumidores deben ser revisadas cuidadosamente. La retroalimentación que hace el consumidor permite identificar las áreas problemáticas que pueden corregirse. Puede haber un registro un, un registro de la queja, ¿verdad? Tiene que hacerse un estudio, tiene que buscarse un tratamiento y una resolución, darle respuesta al cliente para mantenerlo satisfecho. Tenemos el proceso para retirar y rastrear un alimento, que es el procedimiento recall, que lo que hace es permitir retirar de la manera más adecuada los alimentos del mercado. Esto es fundamental, ¿verdad? A la hora de hacer un recall, tener una rastreabilidad, tener una trazabilidad del producto que se va a definir como la capacidad de identificar el origen del producto. Un buen sistema de rastreabilidad se complementa con las BPM para identificar y corregir la fuente del peligro. Todos los lotes de materia prima y el producto deberán estar codificados. Si yo soy un productor de leche, por ejemplo, y recibo una queja de un cliente que le cayó mal una leche, bueno, yo tengo que ver a partir de la información de la leche que le causó algún problema, algún malestar al consumidor, irme para atrás y ver todo el lote de producción. Y si efectivamente yo veo que ese día, a la hora de la pasteurización, eh, no se dio adecuadamente porque no se llegó a los 72 grados, sino que el pasteurizador no estaba calentando. Entonces yo tengo que retirar toda la leche de ese lote, retirarla del mercado, porque es leche que le va a poder causar algún problema o algún malestar a los consumidores, ¿verdad? Entonces puede crear un riesgo a la salud pública y además del riesgo reputacional, ¿verdad? Para la empresa. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que
que entre la mercancía, se etiqueta para la fabricación, que hay una logística interna, se entrega y sale, puede haber traspasos en los almacenes, hay inventarios, todo es parte de la trazabilidad, ¿verdad? Cuando se realizan productos en una planta de alimentos, se llevan muchos tipos de registros y, por ejemplo, a la hora de hacer una formulación, bueno, si está haciendo un lote grande de producción, si yo estoy utilizando unos sacos de azúcar, tal vez en algún registro está que apunte cuáles son los códigos de los sacos de azúcar que estoy utilizando y que cuál fue el ingrediente específico que utilicé. Entonces, si hay algún problema, hay que ver todo ese tipo de cosas, hay que irse a la parte de ingredientes, hay que irse a la parte de procesos, a la parte de controles, para ver qué pudo haber faltado, qué pudo haber sido el problema que causó nuestro suceso de recall, ¿verdad? Es mantener la trazabilidad desde el agricultor, el transporte, la planta exportadora, los puertos, las industrias y al consumidor final. Todo sistema de trazabilidad, ¿verdad? Para que funcione adecuadamente, tiene que tener esos 4 puntos que están ahí. Tiene que haber identificación de lotes, información sobre los productos, un etiquetado adecuado y información a los consumidores. Bueno, en la identificación de lotes, un sistema de codificación debe ser lógico. Un código de lote como por ejemplo eh, 25281A podría significar que el 25 es el año, el 281 el día, que es el 6 de octubre, por ejemplo. El sistema debe estar documentado para que cualquier persona pueda implementarlo. Tiene que haber información sobre los productos, registros de producción asociados a ese lote, quiénes fueron los operarios, las temperaturas del proceso, los resultados de calidad, en etiquetado, control de etiquetas de la línea de producción y que la información que se le dé a los consumidores, ¿verdad?, sea la adecuada. Las BPM son el fundamento sobre el cual se va a construir los sistemas de gestión de la inocuidad o sistemas como HACCP, una trazabilidad adecuada, todo esto, ¿verdad? Que las buenas prácticas de manufactura van a plantear las bases de los sistemas de gestión de la inocuidad. Cada uno de ustedes, eh, a la hora de nosotros, cuando estamos trabajando en la industria de alimentos, tenemos la responsabilidad de cuidar de la salud de las personas. Entonces, por eso siempre es fundamental cumplir con todos estos requisitos, ¿verdad?, que estamos viendo. Y hasta acá llegaríamos con la clase de hoy. Muchachos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Les quedó todo claro? Voy a subirles también a la plataforma este documento por si quieren leerlo con más detalle y pueden ver también la parte final, que está un formulario con los puntajes, ¿verdad? Y las partes que se deben evaluar. Un trabajo muy bonito es ir a una planta de procesos y ponerse a evaluar estos temas, ¿verdad? Eh, yo en la licenciatura para un proyecto habíamos hecho eso y es muy interesante, ¿verdad? Ir viendo punto por punto para ver si se está cumpliendo en una empresa. Hasta acá llegaríamos entonces, muchachos. Muchas gracias, buenas noches. Pura vida.
Profe, Sí, yo tengo una duda, dígame. pero es más con el tiempo, es más con lo que son las clases que con el tema de hoy. Cuando nos dieron la clase inicial, se había hablado que era una conexión de 3 horas que uno tenía que cumplir, o ver las clases completas a nivel sea modo sincrónico. Pero nosotros terminamos antes, entonces ¿cómo funciona? Nosotros completamos la clase después de alguna manera. En esa parte de la clase, ¿verdad? También se incluye las partes de los exámenes que realizan y materiales externos como este que les voy a facilitar para que lo puedan revisar. Pero Gracias. la clase normalmente va a durar de una hora a 2 horas. Eso es lo regular que vamos a estar viendo las clases. Ah, ok. Y digamos, no hay problema, digamos, de que no se completen las 3 horas completas, valga la redundancia, si uno termina los exámenes antes, por decirle algo. No, no, no hay ningún problema, porque se supone que este material, ¿verdad? También tienen que estudiarlo y repasarlo. Sí, de hecho, el RTCA es prácticamente la Biblia con la que trabajo yo todos los días. Ajá, Sí. Ah, ok, esa era la duda, nada más que todo. Pues, gracias. con gusto, con gusto. Cualquier otra cosa, No, no, solamente, buenas noches, profe. bueno, buenas noches. Vamos a dejar de grabar hasta acá.